Mi nombre es Hugo. Les voy a contar algo que todavía no tenemos una explicación lógica. Esto nos sucedió cuando mis amigos y yo estábamos en la secundaria. Los 5 éramos inseparables: Juan, Jaime, Sandra, Neto y yo. Nos conocíamos desde niños. Vivíamos en la misma colonia. Desde muy chicos nos juntábamos a jugar en la calle. Éramos muy traviesos. Nuestras madres nos castigaban por hacer bromas pesadas a los vecinos. Siempre nos gustó platicar cosas de terror, aunque a veces nuestras historias no nos dejaban dormir. Sandra siempre nos contó que en su casa se apareció una señora y aseguraba que ella la veía y que su mamá no le creía. Decía que esa señora la seguía por toda la casa y que ella le tenía mucho miedo, porque según Sandra, era una señora muy fea, que su rostro no era el mismo siempre. De un rato a otro cambiaba de anciana al de una niña, pero con el cuerpo de una señora. Otras veces su cara era de un señor, pero el cuerpo y su ropa seguían siendo de señora. Pero les voy a contar lo que nos sucedió a los 5, y todo por curiosos y traviesos. Una de mis tías, que es enfermera, una noche de lluvia, estaba de visita en mi casa y empezó a contar una historia de un hospital en ruinas. Mi mamá había preparado café y todos estábamos en la sala de nuestra casa. Mi tía empezó a contar. Nos dijo que había un hospital en la ciudad donde ella trabajaba como enfermera. Ese hospital tenía muchas historias de personas que se refugiaban ahí, en su mayoría indigentes, que al no tener un hogar se quedaban a pasar la noche ahí. Pero esas personas no salían igual de ese lugar por lo que les pasaba ahí adentro. Unos salían traumados y no podían decir lo que pasaba. Algunos otros sí contaban lo que pasaba al entrar a ese hospital. Según lo que mi tía sabía, por rumores, al entrar al hospital abandonado, de repente se encontraban en otra dimensión y vivían cosas aterradoras. Uno de los indigentes contó que vio gente muerta caminando por los pasillos. Según esa persona, miró como un ente devoraba una persona frente a él, pero no nada más eso se veía. Según las personas que contaban esas historias, también se podían ver demonios y cosas horribles. Eso les pasaba toda la noche. Querían escapar, pero ya no encontraban la puerta de la salida, así que ese martirio lo vivían toda la noche hasta el amanecer. Y así nos contó de ese hospital. Después de contar esas historias, ya pasaba de la medianoche y todos nos fuimos a dormir. Pero yo quedé impresionado con todo lo que nos contó mi tía y no se me quitó de la mente. A otro día, en la escuela, les conté a todos mis amigos y se nos metió la idea de ir a ese hospital para comprobar si era cierto todo lo que mi tía nos contó. Pero estaba lejos de la ciudad. Teníamos que irnos sin decirle a nadie a dónde iríamos. Planeamos todo. Pero mi hermana, la más pequeña, escuchó nuestros planes y me dijo que le iba a contar a mi mamá. Yo le prometí un juguete y así no le dijo nada a mi mamá. Pues mis amigos y yo nos fuimos por la tarde, sin decirle a nadie. Íbamos dispuestos a pasar la noche en ese hospital para sentir esa adrenalina. Cuando llegamos al lugar, todos llevábamos una lámpara de mano. Nos pusimos en la puerta de la entrada. Todo estaba completamente oscuro. Se veía muy macabro, lleno de telarañas. Sandra se acobardó y no quería entrar, pero le dijimos: ya estamos aquí y ahora nadie se raja. Aunque todos teníamos el mismo miedo de entrar, pero nos hicimos los valientes. Uno a uno
entramos por esa puerta que no sabíamos si íbamos a salir o no, o si todo lo que mi tía contó era verdad o mentira. Con las linternas que empezamos a luzar, se veía de miedo. Había camillas viejas llenas de polvo y telarañas. Se podía ver las ratas en los rincones. Nos fuimos adentrando a los pasillos y cuartos sucios y con bichos, pero hasta ahí nada raro. Pensamos que todo era un cuento de mi tía, pero no teníamos a dónde ir a pasar la noche. Así que acomodamos un rincón para quedarnos hasta que amaneciera y volver a nuestras casas. Nos acomodamos después de haber recorrido todo el hospital, que era bastante grande. Ya estábamos cansados, pero sacamos unos sándwiches que llevábamos. En eso se escuchó en uno de los cuartos un quejido, como de ultratumba. Nos quedamos callados y muy asustados. El corazón nos empezó a palpitar muy fuerte. Los 5 nos miramos con ojos de miedo, esperando ver un fantasma o algo así. En uno de los pasillos se escucharon pasos y de repente se empezaron a escuchar muchas voces, hablando al mismo tiempo. Parecía como si el hospital estuviera lleno de gente, pero era imposible porque no había nadie. Solo estábamos nosotros. Sandra empezó a llorar. Decía que quería salir de ese lugar, pero nadie nos queríamos mover. Después de un momento, a unos pasos de nosotros, se encontraba una mujer vestida de blanco y con su cara seca, sin ojos. Parecía como si nos mirara con las cuencas vacías y se reía de nosotros. Todos nos abrazamos muy asustados. Entonces nos arrepentimos de haber ido a comprobar todo eso, pero no fue todo lo que vimos esa noche eterna, que así fue como se nos hizo. Desde ese rincón pudimos ver entes que paseaban de un lado a otro, personas fantasmales, niños, mujeres, hombres y personas que parecían doctores y enfermeras, pero con el rostro desfigurado. Allí estuvimos soportando ese terror. Por un momento pensamos que íbamos a perder el conocimiento, pero no fue así, y creo que habría preferido desmayarme a estar mirando toda esa aberración. No supimos en qué momento se hizo de día, solo nos dimos cuenta porque todo volvió a la normalidad. Ya no había nada de esos seres de ultratumba. Todos temblorosos y asustados, salimos de ese hospital de terror. Soy Sebastián y les voy a contar una historia aterradora que me pasó en un hospital. Primero, les contaré una pequeña historia. Hace aproximadamente 5 años que a mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama. Desde ese día empezamos a visitar hospitales por las quimios, otros estudios que permanentes le hacían a mi mamá. Cada que le tocaba quedarse internada, nos turnábamos mis hermanos y yo para cuidarla por las noches, pero nos recomendaron un hospital donde se encontraba un especialista en cancerología y no dudamos en llevar a nuestra madre a su hospital, ya que nos dieron esperanzas de salvar su vida. Aún no estaba muy avanzada su enfermedad, pues me tocó a mí irme con ella a ese hospital, que se encontraba lejos de nuestra casa. Nos íbamos a quedar por una semana para que el doctor checara muy bien a mi mamá. Llegamos al hospital, internaron a mi mamá. Por supuesto que yo me quedé al lado de ella. Todas las noches la cuidé. Ya para la última noche, yo estaba muy cansado. En medio de la madrugada, decidí salir a caminar para buscar un café o algo para comer. Estaba en una de las máquinas sacando unas galletas, cuando a lo lejos alcancé a ver una persona que venía por el pasillo, el cual en ese momento se encontraba solo. Entre más se acercaba a mí, no sabía por qué, pero la piel se puso de gallina.
y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando esa persona llegó junto a mí, se detuvo frente a mí y me di cuenta que lo que yo creía que era una persona, más bien era como una momia. Tenía el rostro momificado. Es lo que puedo describir, porque así lo vi yo. Aparte de todo, no pisaba el suelo. Al voltear hacia mí balbuceó algo que la verdad no entendí, que la verdad no entendí. A mí del susto se me cayeron mis galletas al piso y me quedé paralizado. Solo acaté a decir, en el nombre sea de Dios, y esa cosa se siguió por todo el pasillo. La perdí de vista cuando se metió a uno de los cuartos. A mí se me quitaron las ganas del café y de las galletas. Me fui al cuarto de mi mamá, sin decirle nada, pero con la imagen en mi mente de esa cosa que acababa de ver.